Buenas y bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Ángel. Y el mío es Luis. En el día de hoy le traemos ejercicios relacionados con el movimiento rectilíneo y caída libre. ¿Empezamos? Empecemos. Listo amigos, entonces lo que vamos a empezar es realizando el ejercicio número 1 que nos habla sobre un carro de derby. Como podemos ver dice lo siguiente. La posición... El carro de derby es un carro de carrera. Exacto, un carro de carrera. La posición de un carro de derby, como podemos ver, dice, la posición de un carro de derby se observó en varios momentos, ¿verdad? En varios momentos. Los resultados se resumen en la siguiente tabla. Observen la tabla acá en la parte inferior de nuestro tablero. Miren que para un segundo tiene una posición de 2,3, para 2 segundos tiene una posición de 9,2 y así sucesivamente hasta la última posición, el último tiempo que es de 5 segundos en la posición 57.5. ¿Qué nos piden hallar? Entonces recordemos, nos piden hallar A. Hay que encontrar la velocidad promedio en el primer intervalo de tiempo, que es en este caso de un segundo. O sea, en este tiempo de un segundo hay que encontrar que la velocidad promedio. Luego vamos a encontrar la segunda velocidad promedio, pero en los últimos 3 segundos. También vamos a hallar su velocidad promedio. Y por último vamos a realizar, pero en todo el periodo de la observación vamos a encontrar la velocidad promedio. Continuemos. Para realizar este ejercicio utilizaremos la siguiente fórmula. B, X menos XY sobre DF menos DY. Esto representa el cambio de la posición sobre el cambio del tiempo. Pueden observar, es posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para desarrollar los 3 puntos que tenemos para este ejercicio. Veámoslo. Bueno, empezaremos con el inciso A, que nos dice que vamos a calcular la velocidad promedio cuando el tiempo es un segundo. Como podemos observar, tenemos aquí la tabla de los datos y podemos observar que cuando el tiempo es un segundo, nuestra posición es 2,3, como lo observamos aquí en la gráfica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la fórmula velocidad promedio igual a posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Entonces procedemos a reemplazamos posición final, en este caso sería 2,3 menos nuestra posición inicial, que en este caso sería el 0, sobre nuestro tiempo final, que es el 1 segundo, o 1,0 en este caso, menos nuestro tiempo inicial, que sería 0. Procedemos a realizar esos cálculos y nos quedaría como 2,3 sobre 1,0. Recordemos que se está trabajando en metros sobre segundo, o sea que nuestro resultado quedaría también en metros sobre segundo. Entonces quedaría de la siguiente forma: 2,3 entre 1, que vendría siendo igual 2,3 metros sobre segundo, quedando así que nuestra velocidad promedio en el inciso A cuando el tiempo es un segundo es 2,3 metros sobre segundo. Ahora vamos a desarrollar este ejercicio, vamos a hallar la velocidad promedio, como lo dice el ejercicio, en los últimos 3 segundos. Pero aquí hay que tener cuidado con algo. Observen aquí la gráfica. Entre este punto y el punto 0, el punto 1 hay un segundo. Entre el punto 1 y el punto 2 hay otro segundo. Como nos dice en los últimos 3 segundos, miren, no nos podemos confiar que es desde 3 a 5, porque de 3 a 5 apenas hay 2 segundos. O sea, que en nuestro ejercicio hay que determinarlo desde el punto 2 hasta nuestro punto 5. Miren que hay 1, 2 y 3 segundos. Lo que significa eso, que nuestra posición inicial y nuestro tiempo inicial va a ser T1 aquí, inicial, y nuestro tiempo final va a ser acá, F. Y también que significa que para cuando es 2 segundos, aquí está nuestro espacio inicial, va a ser 9,2, que va a ser más o menos como por aquí, 9,2 metros
Y nuestra otra posición cuando es 57,5 metros, o sea, sería como por aquí. Nuestra posición número 2, o sea, aquí sería X2 y aquí sería X1, 57,5 metros. Entonces ya una vez identificada tanto el tiempo final, el tiempo inicial, la posición final y la posición inicial, empezamos a utilizar nuestra fórmula. Entonces la velocidad promedio sería igual a la posición final, que en este caso sería 57,5 menos la posición inicial, que sería 9,2. Todo esto en metros. Y el tiempo final, que sería en este caso de 5, menos el tiempo inicial, que en este caso sería 2. Y todo esto en segundos, lo que quiere decir que nuestra fórmula va a estar dada en metros por segundo. Entonces nuestra velocidad promedio en los últimos 3 segundos sería la siguiente: 57,5 menos 2, 9,2 sería 48,3 sobre 3 segundos. Lo que significa que nuestra velocidad promedio es igual a 16,1 metros por segundo. Entonces esta es la velocidad promedio en los últimos 3 segundos. Bueno, por último lo que vamos a realizar es calcular la velocidad promedio, pero esta vez va a ser para toda nuestra observación. Eso quiere decir que vamos a calcular nuestra posición final, que vendría siendo esta de aquí, menos nuestra posición inicial, que como podemos observar es 0. Lo mismo sería con el tiempo final, 5 segundos, menos nuestro tiempo inicial, que sería 0, quedando de la siguiente forma: velocidad promedio igual a 57,5 menos 0 sobre tiempo final, que viene siendo en este caso 5,0, menos el inicial, que viene siendo 0. Entonces eso nos quedaría como 57,5 sobre 5,0. Y por último, eso nos quedaría la división como 11,5. Recordemos que está escrito el ejercicio, lo estamos desarrollando en metros sobre segundos, entonces nos quedaría como 11,5 metros sobre segundo, que esta viene siendo nuestra velocidad promedio durante todo el tiempo observado. En conclusión, el comportamiento de nuestro móvil, de nuestro vehículo, es el siguiente: para cuando es 0 metros, el tiempo es 0. Para cuando es 1 segundo, está en la posición 2,3. Para cuando es 2 segundos, está en la posición 9,2. Para cuando es 3 segundos, está en la posición 20,7. Para cuando está en 4 segundos, está en la posición 36,8. Y para cuando está en 5 segundos, está en la posición 57,5, describiendo esta función o esta curva. Eso es todo nuestro ejercicio, nuestro primer ejercicio. Ahora continuemos. Ahora, el siguiente ejercicio que vamos a desarrollar tiene que ver con una persona que va a caminar desde un punto al otro. Ángel, te tocó caminar. Listo. Entonces yo soy el que voy a hacer la caminata. Esperemos un momentito. Entonces, Ángel va a ir primero con una velocidad de 5 metros por segundo, desde A hasta B. Cuando llegue allá, él va a estar cansado, lo que quiere decir que vas a venir con una velocidad de ¿qué? Voy a regresar ya con una velocidad de 3 metros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué voy a regresar así? Porque ya estoy agotado. Espera un momento y vamos a leer eso. Entonces, ¿en qué consiste nuestro ejercicio? Primero vamos a determinar la rapidez cuando Ángel va y regresa desde un punto al otro. Y luego vamos a hallar la velocidad promedio en la misma distancia. ¡Vamos! Tenemos 2 puntos. Este va a representar nuestro punto A, y allá donde está el tronco va a representar nuestro punto B. Entonces la persona en nuestro siguiente ejercicio va a caminar de aquí hasta el punto donde está el tronco, que es el punto B, con una velocidad, con una rapidez de 5 metros por segundo. Luego, en su regreso, va a hacerlo con una velocidad de 3 metros por segundo. Adelante, Ángel. Listo, ¿Pueden ver la velocidad que lleva Ángel?
con una velocidad de 5 metros por segundo. Ahora viene de regreso Ángel, va a hacerlo con una rapidez de 3 metros por segundo. La pregunta es, ¿cuál es la rapidez cuando Ángel hace todo este traslado desde un punto al otro, al hacer ese cambio de posición desde el punto A al punto B? Veamos. Ángel, ¿cómo te sentiste mientras que experimentábamos este ejercicio? Bueno, de ida pues iba bastante bien, con energía, pero cuando llegué al punto B y me iba a regresar, ya venía un poco cansado, agotado, me costó la regresada, la verdad. Representemos ahora aquí en el tablero lo que Ángel estaba haciendo. Este es Ángel, que iba desde el punto A al punto B. Cuando iba para allá iba con una rapidez, distancia sobre el tiempo de 5 metros por segundo. Y recorrió una distancia de aquí. Luego se regresó. Luego Ángel se regresa. Inmediatamente Ángel se regresa. Y Ángel desde B hasta A se regresó con una rapidez de 3 metros por segundo. Vamos a hallar la rapidez promedio de todo este recorrido. ¿Con qué distancia tuvo Ángel aquí? Tuvo la misma distancia. Y nosotros sabemos que la velocidad o la rapidez promedio es igual a la suma de las dos distancias, tanto la distancia que hizo desde el punto A al B más la que hizo desde el B hasta la A, todo sobre la suma de los tiempos. Tiempo 1 más el tiempo 2. Entonces, como podemos observar, esta es la fórmula que vamos a utilizar para determinar la rapidez promedio. ¿Qué observamos? Que cuando él recorrió de aquí, desde el punto A al punto B, su rapidez estaba dado por la distancia recorrida sobre el tiempo 1. Y cuando lo hizo desde el punto B hasta la rapidez, vamos a llamarle rapidez 1 y rapidez 2, es la misma distancia que recogió, pero como Ángel ya venía con una velocidad más lenta que cuando salió, quiere decir que va a durar más tiempo. Entonces, con esto podemos concluir que, despejando en aquella ecuación, tenemos que la velocidad, que el tiempo 1 va a ser igual a la distancia sobre la velocidad 1, y el tiempo 2 va a ser igual a la distancia sobre la velocidad 2. Sustituimos estas dos ecuaciones, esta ecuación y esta ecuación, la vamos a sustituir aquí en nuestra fórmula de la velocidad, de la rapidez promedio, y tenemos que esto va a ser igual a distancia, vamos a sumar las dos distancias como es la misma, vamos a decir distancia más distancia es dos distancias, sobre lo que equivale T1, que sería la distancia, sobre la velocidad 1. Pero ¿cuál es la velocidad que él tiene cuando va desde A hasta B? Tiene la velocidad de 5 metros, vamos a reemplazarlo enseguida aquí. Ya sabemos que es en metros por segundo, y a esto le sumamos el T2, que sería distancia sobre la velocidad o la rapidez cuando él viene de B o regresa de B a A, sobre 3, y también es en metros por segundo. Podemos, desarrollando esta operación algebraica, tenemos lo siguiente, que 2 veces la distancia sobre
Desarrollando esto tenemos 15 3D más 5D es igual a 2 distancia sobre 8D sobre 15. Quiere decir, y esto es en este 15, esto que está aquí es igual a 30 sobre, esto de aquí lo cancelamos, 30 octavos. Al desarrollar esto todo se va a dar en metros por segundo. Al desarrollar todo esto nos da 30, sería 3 por 8, 24, 3, a ver, vamos a desarrollarlo en nuestra calculadora. 3,5 metros por segundo. Entonces nuestra rapidez la desarrollamos o la realizamos utilizando tanto la velocidad cuando Ángel va desde A a B y después cuando A regresa desde A. Esta es nuestra rapidez final, que es de 3,5 metros por segundo. Bueno, pero recordemos aquí, vamos a esta división acá que tenemos 30 entre 8 y como podemos observar, pues bueno, aquí falta algo. Podemos ver que nuestra rapidez como tal sería 3,75 metros por segundo, que viene siendo esta la rapidez con la que yo iba en el momento que me observaron en el trayecto. Entonces continuamos ahora con la velocidad promedio. La velocidad promedio. Ángel, ayúdanos con la velocidad promedio. Bueno, listo, ahora vamos a calcular la velocidad promedio. Bueno, listo, recordemos que en el inciso B nos piden encontrar lo que viene siendo la velocidad promedio. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener en cuenta que para calcular la velocidad promedio necesitamos nuestra delta de x sobre nuestro delta de t. Recuerden que esto viene siendo como tal el desplazamiento. Entonces, ¿qué pasa? Si observamos, como lo hicimos en el video, cuando yo estaba caminando, igual digamos que este soy yo me desplacé del punto A hasta el punto B. O sea, yo iba desplazándome con una distancia positiva desde el punto A hasta el punto B y luego me regresé otra vez al punto A. ¿Qué quiere decir eso? Si yo camino de aquí hasta acá y luego me regreso, ¿qué está pasando? Me encuentro en el mismo punto en el que partí. Por lo tanto, este delta de x, que viene siendo mi desplazamiento, nos va a dar cero. ¿Por qué? Porque yo no me he movido de mi punto inicial. Entonces, ¿qué pasa? El tiempo. Recordemos que el tiempo siempre avanza, el tiempo nunca se queda estático en este momento. Entonces, como el tiempo siempre avanza, va a ser un tiempo que en el momento no lo necesitamos. ¿Por qué no lo necesitamos? Porque como ya sabemos que nuestro desplazamiento fue cero, nuestra velocidad promedio, por tanto, viene siendo cero. Listo, y este vendría siendo nuestro seguro. Obviamente, recordemos que estamos trabajando en metros sobre segundos, pero igual viene siendo cero. Listo. Bueno, en este momento continuamos con el ejercicio que dice: una partícula se mueve de acuerdo con la ecuación x igual a 10t cuadrado, donde x está en metros y t está en segundos. Nos piden primero a encontrar la velocidad promedio para el intervalo de tiempo de 2.00 segundos a 3.00 segundos, y luego b encontrar la velocidad promedio para el intervalo de tiempo de 2.00 segundos a 2.10 segundos. Bueno, recordemos que esta partícula, como lo escuchamos anteriormente, describe su movimiento con la siguiente función: x igual a 10t al cuadrado. Bueno, recordemos, si ustedes se dan cuenta, esta función que está escrita la podemos recordar, o sea, nos parece a esta función, y igual a x cuadrado. Si recordamos, esta función nos describe lo que viene siendo una parábola. Entonces, ¿qué pasa? Vamos, para encontrar, como nos lo dice ahí, tenemos que encontrar lo siguiente: cuando 2
vamos a utilizar los siguientes datos. Vamos a utilizar cuando es 2 segundos el tiempo y cuando el tiempo viene siendo 3 segundos para encontrar lo que viene siendo nuestra velocidad promedio. Entonces, recordemos, para encontrar la velocidad promedio necesitamos lo que viene siendo nuestro tiempo, nuestra posición final menos nuestra posición inicial sobre nuestro tiempo final menos nuestro tiempo inicial. ¿Qué pasa? Para encontrar, ya los tiempos los tenemos, que vienen siendo 2 y 3, pero nos estaría faltando lo que vienen siendo nuestras posiciones. Entonces, ¿cómo encontramos esas posiciones? Pues utilizando la función que describe como tal esta posición. Entonces ya vemos x1 para el tiempo 1, que vamos a utilizar como tiempo 1 al 2, entonces quedaría como el 2 al cuadrado. Entonces esto nos quedaría como 10 por 4 y esto nos quedaría como 40, que viene siendo nuestra posición 1, como podemos observar aquí. Para el tiempo número 2 viene siendo 40. Entonces cuando ya necesitamos nuestro x sub 2 para el tiempo número 2, que en este caso viene siendo el 3, entonces hacemos el mismo procedimiento, nos quedaría 10 por 9 y eso sería igual a 90, que viene siendo nuestra posición número 2. Entonces ya solo basta con reemplazar los valores que tenemos a continuación, el 90 y el 40, tomando al 90 como nuestra posición final. Entonces sería 90 menos 40, nuestra posición inicial, sobre el tiempo final, que viene siendo el 3, menos el tiempo inicial, que viene siendo el 2. Esto nos quedaría de la siguiente forma: 90 menos 40, que viene siendo 50, sobre 3 menos 2, que vendría siendo 1, quedándonos de esta forma nuestro ejercicio resuelto como 50. Recordemos que distancia nos quedaría como metros sobre segundos, que viene siendo nuestra velocidad promedio. ¿En qué momento? En el momento en que está entre 2 segundos y 3 segundos. Listo. Bueno, el siguiente punto, que corresponde al ejercicio número 4, vamos ahora en el punto B a determinar también la velocidad promedio cuando el tiempo está entre 2 a 2,10 segundos. Y para ello vamos también a utilizar la misma ecuación que describe un movimiento parabólico, que es igual a 10, que multiplica el tiempo. Nuestro tiempo inicial ahora va a ser de 2, pero como este tiempo ya lo había determinado Ángel en el ejercicio anterior, su posición en ese punto para cuando esté es de 40 metros. Lo que significa que lo que nos falta por hallar es la posición cuando el tiempo está en 2,10 segundos. Entonces 2,10 segundos al cuadrado nos va a dar la posición de 44,1 metros. Esto es en metro porque la posición se está dando en metro. Luego, ya teniendo los valores de T1, la inicial, el punto inicial, T final de 2,10 segundos y el punto final de 44,1 metros, podemos ya con esos datos poder determinar nuestra velocidad promedio, que viene dado por esta fórmula que ya habíamos mencionado anteriormente. Luego, nuestra velocidad promedio es igual a punto final, que sería 44,1 menos la posición inicial, que es de 40 metros, dividido entre el tiempo final, que es de 2,10 segundos, menos el tiempo inicial, que es de 2 segundos. Por lo tanto, nuestro resultado sería 4,1 sobre 0,10. Esto es en metros por segundo. Bueno, al realizar esta operación obtenemos que nuestra velocidad promedio es igual a 41 metros por segundo.
Esta es la velocidad promedio entre el intervalo de tiempo de 2 a 2,10 segundos. Muchas gracias y pasemos a nuestro siguiente problema. Bueno, ahora haremos el siguiente ejercicio. Vamos a calcular la velocidad del tiempo de un objeto que se mueve a lo largo del eje X. Primero vamos a trazar la gráfica de la aceleración en función al tiempo y luego vamos a determinar lo que viene siendo la aceleración promedio del objeto en los intervalos de tiempo de t igual a 5.00 segundos a t igual 15.0 segundos y de t 0 segundos a t igual 20 segundos. Bueno, en este ejercicio que continúa, podemos observar aquí una gráfica. En esta gráfica vemos la relación de la velocidad con respecto al tiempo. La velocidad la tenemos en metros por segundo y el tiempo lo tenemos en segundos. Si observamos, tenemos tres intervalos, por ejemplo aquí de 0 a 5, de 5 a 15 y de 15 a 20, donde nuestra gráfica describe diferentes figuras. Por ejemplo, aquí vemos una línea horizontal, en cambio aquí vemos una línea ascendente en forma oblicua y aquí vemos otra línea paralela al eje del tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el primer caso? Vamos a trazar una gráfica en donde describamos o donde mostremos una gráfica donde se presente la aceleración con respecto al tiempo. La aceleración en metros por segundo al cuadrado y el tiempo en segundos. Para poder determinar esto necesitamos primero hallar en cada uno de los intervalos que mencioné anteriormente la aceleración. Entonces, para poder determinar la aceleración, nos vamos a basar en esta ecuación que tenemos aquí, en donde la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al cambio del tiempo. Entonces, para que exista aceleración debe existir siempre un cambio de velocidad. Si no hay cambio de velocidad, no podemos decir que existe aceleración, o si existe, su aceleración es cero. Ok, empecemos a desarrollar el primer intervalo de tiempo entre 0 a 5 segundos. Vamos a ver qué pasa con la aceleración entre 0 a 5 cuando t es igual a 0 hasta t igual 5. ¿Cómo se comporta la aceleración ahí? Entonces tenemos que la aceleración es el cambio de velocidad, como tenemos acá, velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, ¿qué observamos aquí? ¿Cuál es la velocidad final en este sector de acá? Observamos que el punto que está aquí sería su velocidad final y el punto que está acá sería su velocidad inicial. Entonces tenemos que la velocidad final sería menos 8 menos la velocidad inicial, que también sería menos 8. Todo esto en metros por segundo. Y debajo colocamos la diferencia entre los dos tiempos, entre el tiempo final con respecto al tiempo inicial. Entonces el tiempo final sería de 5 segundos menos el tiempo inicial, que sería de 0 segundos. Al realizar esta operación, encuentro que la aceleración para este intervalo que tenemos aquí sería que 0 sobre 5, entonces tenemos que es 0 metros por segundo al cuadrado. Entonces ya tenemos la primera aceleración para el primer intervalo. Entonces la primera aceleración es de 0 metros por segundo al cuadrado. Bueno, ya habiendo calculado nuestra aceleración en A, vamos a calcular nuestra aceleración en lo que sería B, que viene siendo el intervalo desde 5 segundos hasta 15 segundos. Entonces vamos a utilizar nuestra fórmula de aceleración. Ya sabemos que vamos desde 5 hasta 15 segundos. Reemplazaríamos en la fórmula de aceleración velocidad final, que en este caso viene siendo 8, menos nuestra velocidad inicial, que en este caso es menos 8, tiempo final, que viene siendo 15 segundos, menos nuestro tiempo inicial,
que es 5 segundos. Bueno, realizamos esta operación, quedaría como 16 sobre 10. Esto nos quedaría como 1,6 metros sobre segundo cuadrado, que viene siendo nuestra aceleración sub 2 de nuestro segmento B. La aceleración en el siguiente segmento desde el tiempo igual 15 segundos a 20 segundos, podemos observar que es paralela al eje de la gente que está representando el tiempo. Lo que significa que nos va a dar el mismo valor que A sus 1. ¿Por qué? Porque la velocidad final es igual a 8 metros por segundo y la velocidad inicial también es igual a 8 metros por segundo. Al reemplazarlo aquí en la fórmula de la aceleración, nos vamos a dar cuenta que también nos va a dar 0, porque la diferencia del punto final con el punto inicial va a ser igual a 0 sin importar de pronto qué tiempo voy a tener acá. Entonces sería de esta forma: el punto final sería de 8 menos el punto inicial, que también es de 8, dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Por lo tanto, esto va a dar 0 sobre 5, esto es igual a 0 metros por segundo al cuadrado. Entonces, una vez obtenidas las tres aceleraciones, ya podemos nosotros determinar, sería la aceleración 3, que sería igual a 0 metros por segundo al cuadrado. Entonces, el tiempo para cada una de las aceleraciones es el tiempo que hay desde este punto extremo hasta este. Por lo tanto, el tiempo que tiene esta aceleración es de 5 menos 0. Entonces, su tiempo para este es de 5 segundos. O sea que para cuando es de 5 segundos, la aceleración es de 0 metros por segundo al cuadrado. Y cuando el tiempo está entre el punto 5 y el punto 15, observamos que la diferencia entre esos dos valores es de 15 menos 5, sería igual a 10 segundos. O sea, cuando han pasado 10 segundos más, tenemos que su aceleración es de 1,6 metros sobre segundo al cuadrado. Y por último, el tiempo para la aceleración 3 está también entre la diferencia entre 20 y 5, el tiempo de esa aceleración, que sería en total de 5 segundos. Ahora, con estos datos ya podemos hacer la gráfica de nuestra aceleración con respecto al tiempo. Bueno, ya viendo encontrado los valores de la aceleración, ya procedemos a hacer la gráfica de la aceleración con respecto al tiempo. Entonces tenemos que para A sub 1, o sea, la aceleración era 0. ¿En qué intervalo? En el intervalo 0 a 5. Entonces vendría siendo esta misma línea que está aquí. Vamos a ponerla más oscura. Esta línea que está aquí vendría siendo nuestro primer intervalo de aceleración. Vendría siendo la aceleración A sub 1. Entonces nuestra aceleración A sub 2, como podemos ver, es de 1,6 metros sobre segundo cuadrado. Y eso se encuentra sobre el intervalo de 5 a 10 segundos. Se encuentra, del intervalo de 5 a 15 segundos se encuentra. Que vendría siendo aquí, vamos a subir este lugar hasta este lugar. Esta línea que estoy dibujando vendría siendo nuestra aceleración de 1,6 metros sobre segundo en el intervalo de 5 segundos a 15 segundos. Y por último, nuestra aceleración A sub 3, que vendría siendo también 0 metros sobre segundo cuadrado, vendría quedando también sobre nuestro eje T en este caso, y también quedaría sobre la línea, ya que la aceleración es 0. Entonces vendría siendo este tramo que estoy dibujando aquí. Y así, de esta forma, quedaría nuestra gráfica de aceleración con respecto al tiempo. Ahora, a continuación, en el punto B, nos piden hallar la aceleración para cuando el intervalo de tiempo está entre 5 a 15, pero ya nosotros lo habíamos determinado y habíamos dicho que la aceleración era igual a 1,6 metros sobre segundo al cuadrado. Solo nos faltaría hallar la aceleración cuando va desde 0 a 20 segundos. Entonces, cuando va desde 0 a 20 segundos, tenemos que su velocidad, que la aceleración es igual a la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo
en donde la velocidad final es de 8 segundos menos la velocidad inicial, que es de menos 8 segundos, dividido sobre el tiempo final, que es de 20 segundos, menos el tiempo inicial, que es de 0 segundos. Por lo tanto, tenemos que la aceleración es igual a menos por menos más, sería 16 sobre 20 metros por segundo al cuadrado. Eso, si llevarlo a decimales, nos daría una aceleración de 0,8 metros por segundo al cuadrado. Eso sería todo para este ejercicio. Bueno, ahora tenemos el siguiente inciso. Una partícula se mueve a lo largo del eje X de acuerdo con la ecuación X igual a 2.00 más 3.00t menos 1.00t al cuadrado, donde X está en metros y t está en segundos. En t igual a 3,00 segundos tenemos que encontrar la posición de la partícula y en b su velocidad y c su aceleración. Bueno, continuando con el ejercicio, en este caso vamos a encontrar, como ya lo dije anteriormente, vamos a encontrar lo que viene siendo el tiempo, la posición en el tiempo 3 segundos. Entonces, como ya tenemos una función que nos está determinando cuál es la posición, simplemente tendríamos que reemplazar el tiempo que nos están dando en esta función, quedando de la siguiente forma: x igual a 2,00 más 3,00, ya sabemos que t viene siendo 3 segundos, menos 1,00 y 3 al cuadrado. Realizamos esta operación, quedaría de la siguiente forma: 2,00 quedaría 9,00 menos 9,00, y por último realizamos esta operación, estos términos serían quedándonos que la posición en el tiempo de 3 segundos es 2. Ángel, pero eso quiere decir que cuando esta partícula se está moviendo, llega un momento en que estamos caminando y precisamente en esa posición vamos a determinar lo que es ese punto donde está ubicado. Vamos a determinar también la velocidad en ese punto y vamos a determinar también la aceleración. Eso nos lleva, ¿sabes a qué? A utilizar la derivada. O sea, que este ejercicio lo vamos a desarrollar con uso de la derivada, derivando en función del tiempo. Veamos ahora cómo determinamos la velocidad. Sabemos que la velocidad está dada para ese punto, para ese momento, por dx sobre dt. Utilizamos lo que se llama velocidad en ese instante, en ese momento, en ese tiempo 3 segundos. Entonces, quiere decir que nosotros debemos de derivar esta función en función del tiempo. Al derivar tenemos que la función está dada por 2,00 más 3,00t menos 1,00t al cuadrado sobre delta de t es igual a la derivada de una constante es 0, la derivada de una función lineal es la constante, la derivada de una función cuadrática o de una función exponencial es multiplicar el exponente por la consonante y restarle 1 al exponente, o sea que nos quedaría menos 2,00t. Vamos a arreglarlo acá. Vamos a colocar aquí 3,00. Entonces, esto sería nuestra nueva función, nuestra nueva ecuación de velocidad para poder hallar la velocidad precisamente en ese instante t. Sustituyendo esto, el valor cuando t es igual a 3 segundos, tenemos que la velocidad es igual a 3,00 menos 2,00 multiplicado por 3,00. La velocidad sería al final
3,00 menos 6,00, lo cual es menos 3,00 metros sobre segundo. Y esta sería la velocidad en este instante. No quiere decir que la velocidad sea negativa, sino que es posible que nuestra partícula en ese momento esté pasando desde una velocidad superior a una velocidad menor. Por lo tanto, con respecto a la velocidad es con respecto al desplazamiento, con respecto al movimiento, de pronto está disminuyendo también. Va disminuyendo su velocidad, por lo tanto su valor aquí es negativo, ¿sí? A medida que va disminuyendo la velocidad va siendo un valor negativo. Ahora vamos a determinar la aceleración. ¿Cómo determinamos la aceleración? También con uso de la derivada. Bueno, ya habiendo encontrado lo que viene siendo nuestra función con respecto a la velocidad, ya nos quedaría solo encontrar con respecto a la aceleración, que viene siendo la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, hacemos esa derivada de esta función, derivada de la constante de 0, y quedaría como menos 2,0. Entonces, esto que encontramos aquí, esta aceleración, menos 2,00, viene siendo precisamente la aceleración que se da en el tiempo, 2,3. Bueno, este inciso nos dice que considere una porción de aire en un tubo recto que se mueve con una aceleración constante de menos 4.00 metros sobre segundo cuadrado y que tiene una velocidad de 13.0 metros sobre segundo a las 10:05 am. En cierta fecha, entonces nos dicen que ahora tenemos que calcular la velocidad para la hora 10:05 con 1 segundo am, luego a las 10:05 con 2 segundos, luego a las 10:05 con 2 segundos, 5, a las 10:05 con 4 segundos y dice que también tenemos que calcular a las 10:04:59 segundos y por último describir la forma en la que una gráfica de velocidad en función del tiempo para esta porción de aire y argumentar a favor o en contra del enunciado que conocer un solo valor de la aceleración constante de un objeto es como conocer toda la lista de valores para su velocidad. Entonces vamos con este ejercicio. Bueno, continuando con el ejercicio del tubo y la partícula que se mueve por este tubo, de la porción de aire, tenemos que recordar que los datos que nos dieron en el ejercicio fueron que la aceleración era de menos 4 metros por segundo cuadrado y nuestra velocidad inicial era de 3,0 metros cuadrados, perdón, 3,0 metros sobre segundo. Entonces, para el caso del inciso A, vamos a calcular cuando el tiempo se encuentra a las 10:05 con 1 segundo. Entonces, si nos damos cuenta, anteriormente nuestro tiempo inicial era 10:05 y ahora vamos a trabajar con las 10:05 y 1 segundo. Eso quiere decir que ha pasado un tiempo de 1 segundo. Entonces, que sería con lo que estaríamos trabajando. Entonces, vamos a utilizar la fórmula de velocidad final, que es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Eso quedaría la siguiente forma: velocidad final igual a velocidad inicial, que es 13,0, más la aceleración, que vendría siendo menos 4,0 por el tiempo de 1 segundo. Esto nos quedaría la siguiente forma: velocidad final sería 13 menos 4 y velocidad final vendría siendo 9 metros sobre segundo para el caso del inciso A. Bueno, para el caso 2 del inciso B, ya nos encontramos en el tiempo 10:05 con 2 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que ha pasado 2 segundos desde que inició a recorrer la partícula. Entonces, ¿cómo quedaría en este caso? Velocidad final sería igual a la velocidad inicial, que es 3,0 metros, más aceleración, que viene siendo menos 4, en este caso menos 4, y el tiempo, que viene siendo 2. Esto nos quedaría como velocidad final igual a
13,0 menos 8 segundos, y esto quedaría como velocidad final igual a 5,0 metros sobre segundo. Vendría siendo esto nuestra velocidad final para el caso del inciso B a las 10,5 y 2 segundos. Bueno, trabajando ahora en el inciso C, nos dice que son las 10:05 con 2,5 segundos, quiere decir que nuestro tiempo viene siendo 2,5, es lo que vamos a trabajar en nuestra fórmula de velocidad final. Entonces, velocidad inicial, que vendría siendo 13,0, más la aceleración, que viene siendo 4,0, por el tiempo, que es 2,5. Esto nos quedaría de la siguiente forma: 3,0 menos 10, y esto nos quedaría al final como 3 metros sobre segundo, que vendría siendo nuestra velocidad final para el inciso número C. El siguiente inciso dice que ahora nuestro tiempo es desde las 10:05 con 4 segundos de la mañana, lo que significa desde su punto de inicio hasta este tiempo han pasado 4 segundos. Entonces, ¿qué nos mandan a determinar nuevamente a la velocidad final para cuando esté de 4 segundos? Como ya los datos que tenemos es que la velocidad inicial es de 13 metros por segundo y su aceleración es de menos 4 metros por segundo al cuadrado, ya podemos sustituir esto en nuestra ecuación. Por lo tanto, tenemos que la velocidad inicial es de 13,0 metros por segundo menos la aceleración, que es de 4 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo, que sería de 4 segundos. Aquí sería de 13 metros por segundo. Voy a colocarlo aquí. Si lo coloco unidades, voy a colocarlo todo unidades, pero si no lo coloco, lo dejaría para el final. Entonces tenemos que esto da 13 metros por segundo menos, multiplico esto con esto, me da menos 16 metros por segundo, eliminando esto con esto, y obtenemos que la velocidad final es de menos 3 metros por segundo. Esto sería la velocidad final para cuando el tiempo es de 4 segundos. Como podemos observar en este punto, tenemos que el tiempo ahora que nos dan es de 10:04,59 segundos. Y vemos que el tiempo que teníamos inicialmente era de 10:05 am, pero al observar y al comparar nos damos cuenta que ya la velocidad que vamos a determinar no va a ser nuestra velocidad final, sino una velocidad que está antes de la velocidad cuando son 13 metros por segundo. ¿Por qué? Porque esta velocidad de 13 metros por segundo se obtiene cuando el tiempo es de 10:05. Sin embargo, esta cuando es de un segundo antes que esta, ya se puede considerar no como una velocidad final, sino que vamos a tener que determinar la velocidad inicial. Entonces, ¿de dónde podemos obtener la velocidad inicial? De la misma ecuación. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo que tenemos que hacer, solamente despejar la ecuación. Entonces, velocidad inicial es igual a velocidad final menos aceleración por tiempo. ¿Sí? Pasamos esto para acá y tenemos que esta va a ser nuestra nueva ecuación. Y esto ocurre un segundo antes, pero el tiempo es de 2 segundos. Entonces, sustituyendo estos valores, tenemos que la velocidad inicial es la que vamos a determinar porque fue un segundo antes, y la velocidad final ahora va a ser de 13,0 metros por segundo menos la aceleración, que es menos 4 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo, que es de 1 segundo.
¿Sí? Y este signo no tiene que ver nada con el signo de acá, porque esto surgió de haber pasado, haber cambiado estos valores al otro lado. Entonces tenemos que la velocidad inicial es igual a 13,0 metros por segundo más 4 metros por segundo. Bueno, esto se elimina. Y tenemos que nuestra velocidad inicial, en este caso sería de 17,0 metros por segundo. Bueno, en el siguiente inciso nos preguntan cómo se comporta la velocidad con respecto al tiempo. A medida que el tiempo va pasando, como podemos observar nosotros cuando empezamos a hacer nuestro ejercicio, empezamos para aquí, y al final de nuestro ejercicio nos dijeron qué pasa un segundo antes. Al desarrollar todas esas y al determinar cada una de esas velocidades, nos dimos cuenta de que la velocidad, a medida que iba pasando el tiempo, iba disminuyendo. Cuando era de 4,59 era de 17 metros por segundo, luego bajó 13, 9, 5, 3 y llegó a menos 13. Ese es el comportamiento de esta gráfica. A medida que la velocidad empieza a descender, miren, la línea recta empieza a descender de izquierda a derecha en esta forma. Por lo tanto, vamos a encontrar que la aceleración tiene un valor negativo. Y esto es lo que describe nuestra gráfica. ¿Qué podemos argumentar con respecto al conocimiento de la aceleración? Que si nosotros conocemos la aceleración, podemos afirmar de que a medida que la aceleración es negativa, la velocidad empieza a disminuir. O sea, hay un cambio de velocidad de una velocidad superior a una velocidad inferior, como en el caso de menos 13. Cuando hay un cambio de velocidad y su aceleración es negativa, pero el cambio de velocidad se produce desde una velocidad grande hasta una velocidad pequeña, su aceleración es negativa.